Hola, en el video de hoy lo que vamos a hacer es partir de funciones que van a venir dadas por una gráfica que vamos a poner acá y vamos a denotar por una f minúscula, una f chica. Vamos a construir a partir de la f chica otra función que la vamos a llamar f mayúscula, f grande, que viene dada por esta fórmula que ahora vamos a ver más en detalle. Y como nos construimos a partir de la f chica la f grande, lo que vamos a hacer después es graficar la f grande. Si están siguiendo el curso del segundo semestre de 2020, vamos a hacer lo que está en el práctico de la semana 4, en la sección 1 del ejercicio 5, del cual vamos a hacer las partes 1, 2, 3 y 4. La 5 tiene elementos de las anteriores, así que va a quedar para que la hagan ustedes. Es importante que el concepto de integral que vamos a manejar también es el concepto gráfico. Vamos a manejar con gráficas y vamos a ver la integral como el área que va a estar debajo de la gráfica. Va a haber una que va a ser negativa en un momento y ahí lo que vamos a considerar es el área encima de la gráfica con un signo de menos. Pero lo importante es que nos queden las ideas del área. Por eso la mayor parte del tiempo las funciones van a ser positivas y fíjense que acá estamos integrando entre 0 y x. La x la vamos a tomar positiva y vamos a ver qué es lo que pasa con los x positivos. Si después quieren ver qué pasa con los x negativos, también es un ejercicio interesante que lo pueden hacer después de haber agarrado bastante manejo cuando las cosas son positivas. Bueno, vamos a empezar con la primera gráfica, que es la más sencilla de todas, que es la de una función constante. O sea, una función cuya gráfica va a estar siempre a la misma altura. Vamos a empezar con una función en particular nomás para tener ideas concretas y después, si podemos, la generalizamos a todas las funciones de este tipo. Pongámosle, por ejemplo, que esta altura es 2. Entonces, con este dato en particular, vamos a mirar esta fórmula, interpretarla en la gráfica y ver cuánto vale la función en distintos valores de x. Por ejemplo, ¿cuánto vale f de 1? Es la integral entre 0 y 1 de f chica de t de t. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo voy acá al 1, me tengo que fijar en el área que hay abajo de la gráfica entre 0 y 1, o sea, esta área. Esto es un rectángulo que tiene base 1 y altura 2. Entonces el área esta es 1 por 2. Esto es igual a 1 por 2 es igual a 2. ¿Y cuánto valdrá f grande de 2? Es igual a la integral entre 0 y 2 de la f chica, lo cual en las áreas quiere decir el área que hay entre 0 y 2, o sea, toda esta área. Ya ven que no me quedó a escala, ¿no? Porque este 2 tendría que ser el mismo que este 2, pero ya saben que dibujo mal. Entonces esto tiene base 2 y altura 2. Esto es 2 por 2, 4. Vamos a hacer otro más, rápido. F de 3 es la integral entre 0 y 3 de la f chica de t. Y esto es, si yo estoy en el 3, va a ser un rectángulo de largo 3 y altura 2. O sea que va a ser 3 por 2, 6. Entonces, vamos a agarrar una x genérica. Entonces, vamos a partir de una x que ande por acá. Y lo que estoy haciendo yo es, para cada x, fijarme en el área de este rectángulo. Verde. ¿Sí? Es el rectángulo que tiene base x y altura 2. Vamos a escribir eso en fórmulas. F grande de x, vamos a copiar tal cual esta fórmula, es la integral entre 0 y x de f chica de t de t, es igual a x por 2. O sea, lo vamos a escribir desde como tenemos la costumbre, que es poner el número primero, pero eso es simplemente una cuestión de estilo. Entonces, con estos datos vamos a graficar la f grande.
¿Qué es lo que pasa con la f grande? Sabemos que f de 1, que f grande de 1 es 2. Que f grande de 2 es 4. Sabemos que f grande de 3 es 6. Bueno, nos estamos dando cuenta de que esto es una recta, ¿sí? Que además pasa por el 0. No hicimos el valor en 0 de la función, pero podemos hacerlo ahora, ¿sí? ¿Qué pasa con f grande de 0? Es la integral entre 0 y 0 de f de t. Es un rectángulo de base 0, que entonces tiene área 0. Pero después cuando vean propiedades de las integrales ya van a ver que la integral entre un número y el mismo de cualquier función es 0. ¿Sí? Bueno, y acá tenemos la función. Bueno, ¿en qué momento usamos que el 2 era 2? ¿No? Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo en vez del 2 ponía acá una altura cualquiera? Vamos a llamarla A. Así como cambiamos todos los números que venían por una X, podemos cambiar el número 2, que simbolizaba la altura esta, por A. Porque con la letra A, si A puede valer cualquier número, vamos a estar resolviendo todas estas funciones a la vez. Entonces, la altura ahora es A. Entonces, la función queda f grande de x igual a A por x. Entonces, lo que va a pasar acá es que esta altura en vez de 2, esta va a ser A, esta va a ser 2A, esta va a ser 3A. Lo que quiere decir esto es que va a ser una recta con pendiente A y que pasa por el 0. Porque la integral entre 0 y 0, ya vimos que de cualquier función va a ser 0 siempre. Bueno, vamos ahora con la segunda función, que es una recta, solo que ya no es más horizontal. Pasa por el 0 y bueno, y dibuja una cosa más o menos así. Entonces vamos a considerar otra vez un punto X y ver qué pasa con el área. El área es este triángulo del cual necesitaríamos conocer la base y la altura para poderlo calcular. Es un triángulo rectángulo. Entonces, haciendo esto por esto dividido 2, ya estaría. La base es X y la altura depende de esta recta, de la pendiente de esta recta. Entonces vamos a escribir una fórmula para la f chica. F chica de X igual a un número que lo vamos a llamar, no sé, m por X. ¿Sí? Con m un número real. Entonces, vamos a ver cuánto vale f grande de X. Es igual a la integral entre 0 y X de f de t, que sabemos que esto es el área, entonces vamos a hacer la base, esto mide X, y esto mide la altura esta. Y la altura esta es el valor de la función. Entonces, esto mide m por X. Entonces, esto es la base, que es X, por la altura, dividido 2. Esto es igual a m por X al cuadrado, dividido 2. ¿No? Podemos escribirlo de varias maneras, esto lo podemos escribir como m sobre 2 por x al cuadrado. Lo cierto es que es una parábola, podríamos hacerlo para varios puntos y varios valores, pero ya sabemos más o menos de
nuestra destreza gráfica adquirida antes de venir a la facultad, que esto es una parábola. Que dependiendo de la m, si la m es más baja, ¿no? Vamos a dibujar otra distinta. Si yo tengo una con una m más baja, va a ser algo más abajo. Y si yo tengo una con una m más alta, va a ser algo más alto. Porque cuando está más alto hay más área. Entonces la f grande va a ser más alta. Bueno, vamos ahora con la parte 3, que es parecida a la parte 1 en el sentido de que hay rectas horizontales, o sea, funciones constantes, pero viene valiendo una cierta constante hasta un punto que anda por acá, ya lo vamos a marcar, y después salta. Entonces hay un punto a partir del cual la función cambia de valor. Bueno, vamos a tratar de hacerlo de entrada con la mayor generalidad posible. O sea, vamos a ponerle nombre a estas dos alturas sin importar si hay alguna relación entre ellas o no. Entonces vamos a llamarlo a esto, vamos a llamarlo a esta altura de acá la vamos a llamar B. Y a este punto de acá vamos a ponerle un nombre, no sé, P. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Vamos a tomar un X para calcularle el área entre 0 y X, el 0. Y lo que pasa es que el X va a depender de dónde esté la fórmula que me va a dar o el área que me va a dar, porque acá la gráfica tiene una forma y acá la gráfica tiene otra. Entonces, vamos a tomar un X que esté cerquita de acá. Por ejemplo, entre 0 y P. ¿Qué pasa si yo tomo una X acá? El área entre 0 y X es igual que la parte 1. O sea, lo que vamos a hacer es f grande de X es igual a la integral entre 0 y X de la f chica. Es un rectángulo de base X y de altura A. Entonces esto es A por X. Si X está entre 0 y P. ¿Sí? Es claro que para todos los X que estén en este segmento les va a pasar a todos lo mismo. Bueno, vamos ahora a ver qué pasa para los X que estén más adelante. Pónganle una X que esté ahí. Entonces, yo lo que tengo que calcular es, voy a hacer la línea que une X con la gráfica, y lo que tengo que calcular es toda esta área. Es el área abajo de la gráfica. Lo que pasa es que la gráfica tiene dos partes. Ya ven que quedó dividido en dos partes, en este rectángulo y en este rectángulo. Bueno, vamos a calcular qué área tiene cada rectángulo y después la sumamos. Y esto, cuando vamos a la fórmula, también tiene una manera de ser expresado. Vamos a separar, así como acá separamos un área en dos áreas, acá vamos a separar la integral en dos integrales, que eso es algo que ya saben hacer por aditividad de los intervalos. El caso de arriba era cuando X podía ser hasta P. El caso de abajo es si X es mayor que P, f grande de X es igual a la integral entre 0 y X de f chica. Pero esto lo podemos separar como, ¿dónde cambia la figura? En P. Entonces lo vamos a separar como la integral entre 0 y P más la integral entre P y X. Entonces esto es igual a la integral entre 0 y P más la integral entre P y X de f de t. Entonces la primera parte, ¿qué es? Es un rectángulo de base P, lo que hay entre 0 y P es P, lo vamos a escribir, esto es P, y la altura es A. Entonces, esta de acá lo podemos escribir como A
por P. Y esta, fíjense que es un rectángulo que ¿qué tiene de base? Tiene la distancia entre X y P. Como X es más grande, esto de acá lo que mide es X menos P. Y la altura es B. Entonces, hacemos A por P más B por X menos P. Bueno, tenemos una fórmula. Voy a hacer un resumen de esto y lo voy a escribir para poder graficarlo. F de X habíamos quedado que era igual a A por X si X está entre 0 y P, y A por P, A por P más B por X menos P si X es mayor que P. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora para graficar? Bueno, ya sabemos que la gráfica va a cambiar en P. Y antes de P lo que tenemos que hacer es A por X. Entonces esto, como ya vimos, va a ser una recta que va a pasar por el punto P y por el punto, pónganle que este es A por P. ¿Sí? Fíjense que cuando X vale P, me faltó poner un igual acá, que puede ir de este lado o de este, ya vamos a ver por qué. Cuando X vale 0, esto vale 0. Y cuando X vale P, esto vale A por P. Entonces es esta recta de acá. Bien. Ahora esto va a ser otra recta también. Que podemos, si quieren, hacerla distributiva y que quede con forma de recta. Pero mejor, acá nos dice que le estamos sumando A por P. Entonces ya sabemos que va a ser A por P más otra cosa. Entonces, supónganse que tengo una X por acá. Yo le tengo que hacer A por P más B por esta distancia. Siempre va a ser B por esta distancia. Entonces va a ser otra recta que esta va a tener pendiente A y esta va a tener pendiente B. Una cosa importante que estamos viendo acá. Esta función presenta un salto. Y esta no. Si yo pongo acá x igual a p, esto vale 0 y me da ap también. O sea, tanto esta recta pasa por el punto P a P, como esta también. Entonces, esta gráfica no da un salto, aunque esta sí. No tendría por qué pasar que una propiedad de una pase a una propiedad de la otra. De hecho, en este caso, lo que tiene que ver con los saltos, ya van a ver que esto se llama continuidad, es algo que esta no lo cumple, pero esta sí. Bueno, vamos a hacer la siguiente parte, que es la última que vamos a hacer en este video y que ya la tengo dibujada acá. Fíjense que es una recta, como en la parte 2, una recta oblicua, pero que tiene la particularidad, bueno, esta no pasa por 0, la otra pasaba por 0, y esta le vamos a analizar un tramo en el que es negativa la función. Esta es la única función en este video en la que vamos a hacer eso, pero bueno, vamos a aprovechar a ver cómo afecta eso en la f grande, ¿sí? Bueno, lo que podríamos empezar a hacer es una ecuación para esta recta. Vamos a ponerles letras, ¿no? Vamos a ponerle a esta altura y p a este punto de acá. Y lo pueden hacer de la manera estándar de sacar la ecuación de una recta, algo por x más otra cosa, eso está bien, pero yo ahora lo voy a hacer de una manera diferente, que es una manera en la que a mí me pareció bien después de probar la otra. O sea, es como siempre, prueban una manera de hacer el ejercicio, les sale, no les sale, prueban otra forma, les sale también, les gusta más una, más la otra, es cuestión de ver. Ahora, a mí me gustó más y me parecieron más sencillas las cuentas y la interpretación geométrica si escribimos esto como un número, o sea f de x igual a
un número m por x menos p. Sé que puedo hacer esto porque la función en p vale 0, entonces es algo por x menos p. Entonces vamos a ver cuál es ese algo. Para saber cuánto vale esta m, yo lo que puedo hacer es evaluar la función en 0 y sé que me da a. Entonces, f de 0 es igual a m por 0 menos p, y yo sé que esto es igual a a. De acá saco que menos m por p es igual a, y que entonces m es igual a menos a sobre p. Ahora vamos a escribirlo y nos quedamos con esa fórmula. F de x es igual a menos a sobre p por x menos p. En particular, esto es la pendiente, que va a jugar un rol importante acá, como jugó un rol importante en la parte 2. Bueno, ahora vamos a continuar. Vamos a hacerlo como la otra vez. Tenemos una gráfica sola, pero tenemos dos tramos si queremos pensar en cuando la función es positiva y la otra es negativa. Y bueno, vamos a ver qué da en cada uno de ellos. Ahora, entonces imagínense que tenemos una x de este lado. Queremos saber cuánto vale esta área. Entonces, quienes sepan el área de un trapecio, pueden hacer el área de un trapecio. Pero acá lo vamos a escribir como una resta entre dos triángulos que les va a dar la misma fórmula que el área del trapecio, pero lo podemos interpretar geométricamente de esta manera. Entonces, vamos a escribir esta área como este triángulo grande menos el triángulo chico. Y eso también podemos usar la aditividad de los intervalos para escribir lo siguiente. F de x es igual a la integral entre 0 y x de f chica de t, dt, y a esto, así como hoy lo escribimos y lo decompusimos en 2, también lo vamos a escribir en 2. Es como la integral entre 0 y p de f de t dt menos la integral entre x y p de f de t dt. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Yo sé que de 0 a x más de x a p me da la integral entre 0 y p, esa es la aditividad de intervalos, y estoy pasando uno restando para el otro lado. Entonces, esto me da igual a... Este es el triángulo grande. ¿Qué da el triángulo grande? Bueno, la base, que es p, por la altura, que es a, dividido 2. Entonces esto me da p por a dividido 2 menos, y este triángulo, bueno, su base es p menos x y su altura es, fíjense que esta altura es f de x, que es igual a menos a por p por x menos p. Ahora me queda menos p menos x por menos a sobre p por x menos p. Pero ahora, en vez de que este menos se me vaya con este, yo lo que voy a hacer es escribir esto como menos x menos p. Entonces esto al final me queda p por a dividido 2 menos a sobre p por x menos p al cuadrado. Entonces nos quedó una fórmula que, si se fijan bien, es una parábola negativa, pero que arranca en un lugar diferente, que es distinto de 0.
Entonces, bueno, vamos a escribir esta función. Acá arriba vamos a borrar todo esto. Y acuérdense que esto era si la x estaba a la izquierda. Entonces, f grande de x es igual a p por a dividido 2 menos a dividido p, x menos p al cuadrado, si 0 menor o igual que x menor o igual que p. Bien. Vamos a ver qué pasa cuando x es mayor que p. Acá imagínense que tengo la x y entonces acá lo que tengo es negativo. Y yo lo que quiero hallar es toda esta área. Pero ¿cómo calculo esta área? Sumo este triángulo porque está por arriba del eje y resto este triángulo chiquito porque está por abajo del eje. Entonces, vamos a ver qué nos da eso. De la misma manera, esta integral larga la podemos escribir como la integral entre 0 y p más la integral entre p y x. Entonces, f grande de x es igual a la integral entre 0 y x de f chica de t. Y esto es igual a la integral entre 0 y p f de t de t más la integral entre p y x de f de t. Entonces, el primer triángulo ya lo calculamos hoy. Es p por a dividido 2. Y el siguiente es, esta área que es negativa, es un triángulo que tiene de base x menos p y que tiene de altura, esta altura de acá, fíjense que es el valor de la función que es menos a sobre p, x menos p. A es positivo, p es positivo, x menos p es positivo, y este menos, podemos pensar que tengo una altura negativa, entonces estoy multiplicando por una altura negativa y entonces va un menos, y por eso también tiene sentido que el área esta sea negativa, o podemos pensar directamente que lo que mide esto es, la medida de esto es esto sin el signo, esto mide esto, y le ponemos un menos simplemente porque el signo es negativo. Pero de todas formas, en cualquier forma de pensarlo, lo que nos da es menos x menos p por a sobre p, x menos p. Y esto es igual a p por a sobre 2 menos a sobre p por x menos p al cuadrado. Pero miren esta fórmula. Dio lo mismo que acá. Entonces esto no vale solo si 0 menor o igual que x menor o igual que p. Vale para cualquier x. Entonces esto de acá al menos vale para cualquier x de la derecha, ¿no? Para todo x mayor o igual que 0. Bueno, pero entonces ahora solo nos queda dibujar esta función. Tenemos el punto que es p por a sobre 2. Ponemos acá esta altura. Como ya saben trasladar gráficas, lo que podemos pensar es que en el punto P, si quiero graficar esta, va a ser negativa y va a ser un número por esto al cuadrado. O sea que va a ser x al cuadrado. Primero la trasladé P para la derecha, después la multiplico por un número que no me importa cuál es porque voy a hacer un bosquejo. Y después le sumé P por A sobre 2. Entonces, lo que queda es, voy a hacer el movimiento de vuelta,
tenía la gráfica acá, luego la trasladé P para acá y la trasladé P por A sobre 2 para acá arriba. Entonces me quedó una cosa de este estilo. Y además, ¿qué sabemos? Sabemos que la integral de 0 a 0 da 0, o sea que es una parábola que sabemos que pasa por el 0. Entonces es una cosa que hace así. En algún momento esto va a valer 0 y les dejo pensando en qué momento va a ser. Pero por ahora quiero destacar algunas cosas que vieron que todas las funciones hasta ahora venían creciendo, creciendo, creciendo. Y esta en este tramo viene decreciendo, pero la f grande está creciendo en este tramo. ¿Por qué? Porque esta es positiva. Cuando una función f chica es positiva, a medida que voy agrandando el x, le voy sumando área, entonces va creciendo. ¿Qué pasó acá? Cuando me paro acá y me empiezo a mover adelante con los x, lo que voy agregando es área negativa, entonces la f grande, que es el área que tengo entre 0 y donde estoy parado, va bajando. Bueno, les queda para pensar cuándo esto va a valer 0, o sea que va a haber un área positiva y una negativa que se van a tener que cancelar, pueden pensarlo de esa manera. Y les queda pensar qué pasa con los x menores que 0 con todas las gráficas del ejercicio. Recuerden que en el foro de la semana pueden poner cualquier duda o comentario que tengan y nos estamos viendo por acá. Chao.